delineado, ¿cierto? Hicimos el delineado de nuestra letra O, lo hicimos con el pincel monolínea. Luego duplicamos ese delineado, recuérdense que se duplica deslizando la capa hacia la izquierda, le dan duplicar, ¿cierto? Y aquí está la base que tiene el mismo color de fondo. Es muy importante que la base, la capa base de la letra O tenga el mismo color de fondo. Luego esa base la duplicamos e hicimos la parte 3D, ¿cierto? Se recuerdan, unimos las esquinas. Luego volvimos a duplicar la capa delineado, ¿verdad? Para hacer esta parte hueca de la letra O. Entonces, eso es todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a crear efectos, ¿cierto? Vamos a crearle el efecto así de luces y sombra a nuestra letra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos esos efectos? Yo voy a desactivar mi guía de dibujo porque ya no la voy a necesitar más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer estos efectos? Entonces, en donde primero voy a crear efectos de luces y de sombra es en esta parte 3D, ¿cierto? Voy a crear esos efectos de luz y sombra. Entonces yo tengo que seleccionar mi capa 3D, ¿verdad? Para hacer esos efectos. Voy a darle un tab, ¿verdad? Y abro una nueva capa. Esa nueva capa, ¿cierto? Va a ir como máscara de recorte. ¿Qué quiere decir eso? Que esa capa se va a meter dentro de esta forma. O sea, todo lo que yo haga va a estar dentro de esta forma. Entonces a esa capa yo le voy a cambiar el nombre, le voy a decir sombras 3D, ¿verdad? Le voy a dar un tab y le digo máscara de recorte o clipping mask y enseguida me sale esta flechita en la capa que quiere decir que se mete dentro de la letra O. ¿Cierto? Con este mismo color moradito me voy a ir a buscar un pincel que está... ¿Dónde es que estaba este pincel? Aquí no. A ver, a ver, a ver, a ver. En aerosoles, ¿cierto? Te vas al grupo de aerosoles y vas a buscar el que dice boquilla mediana. Ese es el que vamos a estar utilizando. El que dice boquilla mediana, que es el tercero. ¿Cierto? Vamos a trabajar con un tamaño de pincel 34 y yo voy a empezar a crear sombras desde aquí, desde la esquina, suavecito, ¿verdad? Miren, suavecito. Ahora voy desde este lado, suavecito, ¿verdad? Ahora le vuelvo a pasar para que se me vea un poquito más oscuro y listo. Miren cómo se está viendo esto. Luego voy a también aquí de este lado, ¿cierto? Estoy en la misma capa y también esto tiene que llevar sombra. Mira. Y esta esquinita también tiene que llevar sombra. Más o menos así. ¿Cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una nueva capa donde van a ir las luces, ¿verdad? Donde se va a ver eso brillante, ¿cierto? Vamos a abrir una nueva capa. A esa capa le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar luces, ¿verdad? Y esa capa le vamos también a decir clipping mask o máscara de recorte. Entonces vamos a escoger un color, digamos, entre un amarillito o un blanco así, que no sea tan blanco. Con el mismo pincel de aerosol, el mismo tamaño, vamos a pasarle, miren, por acá, suavecito y después profundizamos aquí. Suavecito, miren cómo esto ha cambiado. Le vamos a dar aquí también al centro, suavecito, y miren cómo ya la letra cambió demasiado. Así como está, ya, mejor dicho, no se ve lo que era la letra antes, ¿cierto? Entonces ahora vamos a crearle un poquito de luz a esta parte de la letra, ¿verdad? Entonces yo me tengo que ir a la capa
que dice hueco a esta parte de acá de la letra, ¿cierto? Entonces yo voy a añadir una capa nueva y a esa le voy a decir como nombre luces hueco, ¿verdad? Para no confundirme, entonces le doy un tab, le digo otra vez clipping mask o máscara de recorte. Yo creo que con el mismo color, así ese color amarillito y el mismo pincel, el mismo tamaño, simplemente le voy a dar acá suavecito primero, miren, suavecito por este lado, miren cómo ha cambiado la capa, la, la, la O, le voy a dar aquí también suavecito, un poquitico nada más, y miren cómo esto ya ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo voy a hacer? A esta letra le tenemos que hacer una sombra, ¿verdad? Porque no va a quedar así en el aire, ¿verdad? Entonces, para crear la sombra de una forma más rápida, un poco más sencilla, vamos a duplicar la capa que dice capa base. Esa capa la vamos a duplicar, vamos a seleccionarla, la duplicamos, ¿cierto? Y esa capa la vamos a llevar por debajo de todo lo que hemos hecho. Entonces tiene que ir por debajo de la capa que dice 3D. Con el dedito yo presiono y muevo la capa hacia abajo, ¿cierto? Y a esa capa yo le voy a cambiar también el color. La voy a llevar oscura, ¿cierto? Le voy a dar un tap, le voy a decir alfa lock o bloqueo alfa y voy a trabajar voy a irme al morado, pero no voy a trabajar con un negro negro, sino más bien con un moradito que no sea tan negro, pero que sea bien oscuro, ¿cierto? Esa capa base, ¿verdad? Tiene el alfa lock y le digo rellenar capa. Aquí no se ve porque no hemos movido esa capa. Acuérdense que está por debajo de todo esto. Entonces vamos a desactivar el bloqueo alfa y con la flechita de transformación, ¿cierto? Yo la voy a mover. Miren dónde está mi capa. Aquí está mi capa, ¿ves? Miren dónde está mi capa. Aquí está mi capa, miren. Entonces esa capa estaba acá, ¿verdad? Te preguntan en qué capa, no sé en qué capa o en qué paso, pero dicen en qué capa. Por ejemplo, para hacer la sombra de todo, ¿verdad? Vamos a duplicar la capa que se llama base. ¿Se acuerdan? Esta capa que está aquí, miren, ¿verdad? Entonces esa capa la vamos a duplicar, la vamos a deslizar hacia la izquierda, la duplicamos y la que quede por debajo la llevamos, la tocamos y la llevamos por debajo de todo, por debajo de la capa 3D. Entonces allí yo le voy a cambiar el color con el alfa lock y rellenar la capa, que aquí ya yo la tengo. Miren, yo aquí tengo esto y voy a cambiarle el nombre. Le voy a decir sombra general. A ver. General, para no confundirme. Y aquí tengo mi sombra general, ¿verdad? Y voy a irme a moverla con mi flechita de transformación. Mire, aquí está mi capa. ¿Ve? Aquí está mi capa oscurita. Entonces yo la tengo aquí y simplemente la voy a llevar un poquito hacia abajo a la parte izquierda, más o menos, ¿cierto? Más o menos así, ¿verdad? Y aquí ya yo la tengo. Miren cómo ha cambiado todo esto, cómo hemos transformado toda esta letra, ¿cierto? Y estos pasos les van a servir para hacer cualquier tipo de letras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a ir a la varita mágica donde están los ajustes y vamos a escoger el desenfoque de movimiento. Vamos a escoger este, aquí dice desenfoque de movimiento. Entonces yo voy a mover mi lápiz como hacia arriba, más o menos, miren cómo esto, yo lo estoy moviendo y miren cómo se ve. Yo creo que así, vamos a darle a un, ¿qué? 40%, yo creo que 42%. Y ya ahí queda nuestra letra.
¿cierto? Y ahí queda nuestra letra, ¿verdad? Ya tenemos ya casi que nuestro trabajo completado. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Yo voy a abrir otra capa, ¿verdad? Para darle un poquito de textura a este fondo, porque se ve así como muy solito, ¿verdad? Entonces yo voy a abrir una nueva capa y esa nueva capa la voy a llevar por debajo de todo, por debajo de la sombra general. La llevo, la toco y la llevo por debajo. Y le cambio el nombre, le digo que efectos fondo, para no confundirme. Entonces me voy a ir a mi grupo de pinceles que se llama textura y voy a trabajar con el último que se llama grunge o grunge, ¿verdad? Este es el último que aparece. No, es textura, ¿verdad? El grupo textura y te vas abajo, el último que te aparece, ¿cierto? Con el mismo color, ¿verdad? Vamos a llevarlo como a un 60% de tamaño y simplemente vamos a darle como un toquecito así, mira. Y ya sí ha cambiado bastante nuestro fondo. Entonces le vamos a hacer así, algo así, o si tú lo quieres un poquito más pequeño, como un 45% y le das así. Algo como un movimiento acá. Pero recuérdense que también tenemos que hacer eso dentro de la capa base, ¿verdad? Para que se vea más realístico, para que se vea que esto está totalmente hueco. Entonces vamos a abrir nuestra capa, ¿verdad? Nos vamos a parar aquí en la capa base. Vamos a abrir una nueva capa y a esa capa le vamos a decir efecto, vamos a llamarla efecto, a ver. Y esa capa le vamos a decir máscara de recorte. Entonces con el mismo pincel que está en textura, el último pincelito que aparece en ese grupo, el mismo color, simplemente nos vamos a guiar por esto. Entonces yo le voy a pasar acá para que esto se vea aquí. Para que esto se vea acá. Entonces mira, ya aquí se ve totalmente realístico. ¿Qué les ha parecido? Ya estamos por terminar.